Verán, hay momentos en una investigación judicial en los que, aunque no se practique ninguna diligencia, todo puede cambiar completamente, puede cambiar el tablero. Ahí es uno de esos momentos. Hoy ha comparecido ante el juez Calama el empresario Julio Martínez Martínez. Hasta ahora, y digo hasta ahora porque a la vista de lo sucedido dudo que en adelante esa relación pueda seguir igual, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Digo que dudo de que siga igual porque, según sabemos, Julio Martínez se ha ratificado ante el juez en lo mismo que ya había adelantado por escrito. Por un lado, ha mantenido íntegramente la acusación más grave contra Zapatero, que era él quien dirigía las gestiones del rescate y marcaba los pasos a seguir. No ha retrocedido ni un milímetro respecto al escrito presentado el día anterior, pero al mismo tiempo, cuando ha llegado el momento de concretar cómo se ejercía esa supuesta influencia, ha reconocido, eso sí, que desconocía con quién habló el expresidente. Dicho de otra manera, mantiene el qué, pero no puede explicar el cómo. Y ahora será el juez Calama quien tenga que determinar si existen pruebas objetivas que permitan rellenar ese vacío. Pero lo verdaderamente importante no es únicamente lo que haya dicho hoy Martínez. Lo verdaderamente relevante es lo que decidió hacer ayer, porque Julio Martínez ha dejado de defenderse junto a Zapatero para empezar a defenderse de Zapatero. Y esa diferencia en un procedimiento penal puede ser enorme. Hasta ahora la estrategia de los investigados parecía relativamente alineada. Zapatero sostenía que únicamente realizó trabajos de consultoría perfectamente legales para análisis relevante, que nunca intervino en el rescate de Plus Ultra, que jamás realizó gestiones ante la SEPI y que los pagos que recibió respondían exclusivamente a informes y asesoramientos profesionales. Esa era la versión. Sin embargo, en vísperas de declarar, Julio Martínez presentó un escrito al juez anunciando su voluntad de colaborar con la justicia y ofreciendo una versión radicalmente distinta. No estamos hablando de un matiz, estamos hablando de atribuir a Zapatero el liderazgo efectivo de las decisiones que se adoptaban. Según ese escrito, era el expresidente quien marcaba los pasos a seguir, quien dirigía realmente la actividad, quien utilizaba su prestigio institucional como principal activo de la consultora y quien habría sido el auténtico impulsor de las gestiones relacionadas con Plus Ultra. Naturalmente, esto no significa que esos hechos estén probados. Significa algo distinto, pero igualmente trascendente. Significa que quien durante años fue una de las personas más próximas al expresidente ha decidido convertir su testimonio en la pieza central de su propia defensa. Y claro, eso cambia completamente la posición procesal de todos los implicados, porque una investigación por tráfico de influencias o por corrupción nunca depende únicamente de documentos. Depende también de quién decide hablar y, sobre todo, de quién decide señalar hacia arriba. Y hay otro elemento que no debería pasar desapercibido. No solo ha hablado Julio Martínez. También los máximos responsables de Plus Ultra han entregado escritos al juez que, según las informaciones conocidas, contradicen igualmente aspectos esenciales de la versión ofrecida por Zapatero durante su declaración como investigado. Es decir, el juez ya no tiene únicamente la declaración del expresidente frente a los indicios policiales, empieza a tener declaraciones de quienes participaron directamente en aquellas operaciones. Y eso tiene una enorme importancia procesal, porque el instructor ya no compara una hipótesis policial con una negativa del investigado, ahora compara versiones entre sí, diferentes, distintas, y deberá determinar cuál resulta más coherente con la documentación, con los movimientos económicos y con el resto de las pruebas. Y hay un detalle especialmente significativo. La prensa habla ya abiertamente de la vía Aldama. ¿Qué significa exactamente esa expresión? Pues muy sencillo. Significa que un investigado entiende que su mejor estrategia ya no consiste en negar los hechos, sino en colaborar con la justicia, aportando información sobre quienes considera que ocupaban una posición superior en la estructura. No sabemos si eso terminará produciendo beneficios procesales. No sabemos hasta dónde llegará esa colaboración. No sabemos si van a aportar documentos, si van a ofrecer nuevas pruebas, pero sí sabemos que el movimiento estratégico ya se ha producido. Y claro, cuando eso ocurre, los demás investigados tienen un problema evidente, porque toda estrategia de defensa construida sobre una versión común empieza a resquebrajarse. Además, existe otro aspecto que merece una cierta reflexión. Durante semanas,
Desde distintos ámbitos políticos se insistió en presentar esta investigación como una construcción exclusivamente policial, como una causa sustentada únicamente sobre informes de la UDEF, como si todo dependiera de la interpretación que hacían los investigadores policiales. Sin embargo, a medida que avanza la instrucción, empiezan a aparecer testimonios de personas directamente implicadas. Y eso es completamente diferente. No es lo mismo un informe policial que la declaración de quien afirma haber participado en los hechos. Después habrá que comprobar su credibilidad. Habrá que contrastar sus afirmaciones. Habrá que verificar si existen pruebas que las corroboren. Pero procesalmente el escenario cambia, y cambia mucho. Resulta igualmente interesante observar el momento elegido. Julio Martínez cambia de abogado, anuncia su voluntad de colaborar, presenta un escrito antes de declarar y simultáneamente los directivos de Plus Ultra entregan escritos que, según las informaciones publicadas, también se apartan de la versión sostenida hasta ahora por José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello sucede prácticamente de manera coordinada. No es una casualidad. Es una estrategia de defensa perfectamente calculada. Y eso explica por qué hoy todas las miradas estaban puestas en la Audiencia Nacional. ¿Por qué no era simplemente una declaración más de Julio Martínez? Era la primera oportunidad para comprobar si el principal colaborador empresarial del expresidente estaba dispuesto a mantener ante un juez lo mismo que había adelantado por escrito. Y dado que lo ha hecho, las consecuencias pueden ser muy relevantes. No porque automáticamente convierta en culpable a nadie. Eso conviene reiterarlo. En nuestro Estado de Derecho nadie es culpable hasta que exista una sentencia firme, es decir, hasta que se demuestre que lo es. Pero sí porque incrementan notablemente la presión procesal sobre la defensa del propio Zapatero. A partir de ahora ya no le va a bastar con negar las acusaciones. Tendrá que desmontar el relato de antiguos colaboradores que aseguran haber participado directamente en los hechos. Y eso ya suele ser mucho más complicado. Además, conviene recordar algo importante. Las declaraciones de un coimputado por sí solas no bastan para condenar. Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas ocasiones que necesitan elementos externos de corroboración. Por tanto, el juez tendrá ahora que buscar precisamente esos elementos externos. Documentación, mensajes, transferencias, contratos, agendas, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier elemento que permita confirmar o desmentir lo que estos empresarios están afirmando. Y ahí es donde puede encontrarse el verdadero recorrido de esta investigación. No tanto en el impacto político-mediático, como en la capacidad de esas declaraciones para abrir nuevas vías de investigación.